La recursividad dentro del mundo de la programación es un concepto que se usa para definir funciones que están expresadas bajo su misma definición. Es decir, es una función que dentro de ella está definido que se va a invocar a sí misma. La recursión es un proceso que se define en términos de sí mismo. Este enfoque nos permite desarrollar soluciones más simples para problemas más complejos. Es un concepto y herramienta muy poderosa que permite a los programadores aplicar una metodología a la hora de crear algoritmos, expresando así los problemas que se presentan como grandes en problemas más pequeños. Pero esta recursividad que se presenta no es únicamente un concepto dentro de la programación, sino que es algo que existe en la naturaleza también, que comparte espacio con los humanos y que es parte inclusive de nuestro lenguaje. Por ejemplo, las conchas de mar de Nautilus, el efecto Droste dentro del arte, en la frase "esta frase es una mentira", y en la famosísima y hermosa secuencia de Fibonacci. Bueno, ahora que vimos de qué trata la recursividad y la recursión y cómo estos dos no son conceptos que existen únicamente dentro del mundo de la programación, pasemos directamente al código a analizar una función recursiva que podría estar desarrollada con una solución iterativa, pero en este caso usamos una función sencilla para identificar únicamente los elementos básicos que las componen y así poder explicar qué pasa detrás de una función recursiva cuando se ejecuta. Pasemos a nuestro primer ejemplo con una función escrita en C que debe buscar recursivamente una página de un libro ficticio hasta que coincida. Dentro de esta función tenemos dos elementos básicos que son los fundamentales dentro de una función recursiva. Uno, el caso base, y dos, el paso recursivo. El caso base es el punto donde se detiene la ejecución de la función. Toda recursión necesita de este caso base si queremos que en algún punto termine. Además, el caso base es la versión más simple del problema, aquella que se puede resolver directamente, sin más llamadas recursivas. Esto se relaciona directamente con lo que vimos hace un rato. Si podemos agarrar un problema grande o un problema y a este dividirlo en versiones más pequeñas del mismo, entonces se le puede dar una solución recursiva. Y así es como la recursividad es la encarnación del principio divide y vencerás. Si tienes un problema grande que se puede dividir en versiones más pequeñas del mismo problema, entonces se le puede dar una solución recursiva. En la vida real sucede algo parecido cuando tenemos la tarea de abrir una mamushka. Nosotros sabemos que cuando abramos una mamushka, dentro va a haber una igual, pero más pequeña. Nosotros repetimos este proceso recursivamente hasta que llegamos a la última, que es la que no se puede abrir, que sería nuestro caso base, el caso más simple del problema que se resuelve directamente, que no necesita otra llamada recursiva, que no necesita que la volvamos a abrir porque es el final de la ejecución. Volvamos a nuestro primer ejemplo. Si dentro de la función, cuando la función llega al condicional y este da un resultado negativo, la ejecución de la función prosigue con las siguientes líneas. Muestra al usuario por qué página va, la función se invoca a sí misma, pero esta vez por parámetros no se va a pasar la misma página que se analizó antes, sino el número de la misma página que se analizó antes más 1, o sea, la siguiente página. Cada vez que la función se llama 1 y otra vez, el sistema guarda en memoria el punto donde quedó. Es como si apiláramos cada llamada una encima de la otra. Cada una de estas llamadas queda en una pila de ejecución. Esto se llama stack de llamadas. ¿Qué pasa cuando llegamos al caso base? Ahí es cuando se comienza a desapilar la pila. Se resuelve la llamada más reciente, que es el caso base, y se van resolviendo hacia atrás, una por una. Y como en este caso es una función de tipo void, no tiene que devolver nada a la función. Una vez que llega al caso base, se desapilan naturalmente. Y cerrando con el ejemplo que veníamos trabajando, si no se cuida el caso base o no existe, se puede terminar en lo que se define como un stack overflow, que es cuando la pila de llamadas crece indefinidamente y el programa explota.
La recursividad, aunque la aplicamos en un concepto muy básico para entender cómo funciona, es una de las ideas más poderosas en toda la computación. Es la base de los algoritmos en inteligencia artificial, procesamiento de lenguaje, estructuras de datos como árboles, backtracking y muchísimo más. Pero como toda herramienta poderosa hay que saber cuándo y cómo usarla. Existen casos en donde no es recomendado aplicar una solución recursiva y sí una iterativa. Esto depende del problema que se esté afrontando. Está en vos, como programador, aplicarla con responsabilidad, entendiendo lo que está pasando por debajo. Esto que te mostré es solo una introducción muy rápida, y es una invitación a que sigas investigando, leyendo y probando. Y ahora sí, es tu turno de que comiences a usar este concepto no solo para escribir código más claro, sino más poderoso.